entonces acostúmbrese. Ame estar cerca de un hermano. Disfrútelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se me escapa, usted sabe, se me escapa. Tengo ahí algo que alguna vez lo había empezado tímidamente, pero que entiendo Dios quiere que vuelva a eso. Una serie de mensajes que no voy a empezar hoy, porque todavía estoy ahí. Pero una serie de mensajes bajo el título del Evangelio del Espíritu Santo. Por supuesto, basado principalmente en el libro de los Hechos. Así que prepárese para usted poder conocer al Espíritu Santo de otra forma. ¿Amén? Hoy compartimos algo ahí tan sencillito, pero tan profundo, ¿verdad? Es que en Génesis está todo. Si usted presta atención a la creación, está todo ahí. Todo está ahí. Y Dios nunca cambió. Y no va a cambiar. Usted sabe, esa es nuestra seguridad. Esa es nuestra seguridad. Dígame. Nuestra seguridad está en que Dios no cambia. Porque usted pudiera decir, no, bueno, tal vez lo que en su momento fue para Abraham, si Dios cambió, pudiera no ser para mí. Tal vez lo que en algún momento fue para los discípulos, si Dios cambió, tal vez pudiera no ser para mí. Pero si Dios no cambia, esa es mi seguridad. Mi seguridad es que Él no cambia. No importa lo que yo haga, Él no cambia. Y esa es mi seguridad. Amén. Quiero hablarle de algo. Mire, hoy quiero compartir con ustedes sobre el servicio. Sí, pero escúcheme. Servicio no es trabajar solo en el área de voluntarios. Servicio no es estar con los músicos. Servicio no es salir a predicar el Evangelio. Quiero hablarle del servicio en su expresión más grande, que es el servicio que uno hace a Dios. No importa qué sea lo que usted haga, ni el equipo al que usted pertenezca, dentro de una iglesia. ¿Puede decir amén? Dice la Biblia en Hechos 13. Y yo quedé afectado. Hechos 13:36. Se dice que es Lucas que escribió Hechos. Y destaca lo siguiente: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fin. Eso es todo lo que le quería decir. Ya nos podemos ir a casa. Si usted abre hoy su espíritu y su corazón, usted puede salir de acá bendecido, fuerte. David, usted pudiera decir, caramba, qué persona de servicio, qué rey maravilloso, porque no sé por qué uno empieza a creer que David empezó a servir a Dios desde el día que fue rey o que mató a Goliat, lo cual no es cierto. David servía a su papá antes de matar a Goliat y de ser rey. O sea que David de servicio sabe desde que nació, lo único que ha hecho ese hombre es servir. Cuando le tocó servir con las ovejas, le servía a su padre. Cuando le tocó servir en la milicia, le servía a Saúl. Cuando le tocó servir como rey, le servía al pueblo. Siempre fue un servidor. Y todo el tiempo sirvió a Dios. Pero a mí me impactó que diga que David, después de servir ¿a quién? A su propia generación. David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Hay un propósito de Dios sobre tu vida y sobre la mía que excede, que es superior, que es más alto a todo lo que vos puedas tan siquiera entender o pensar, que es servir a una generación completa. Una generación excede aún una nación. Si usted empieza a mirar y usted lee artículos, hoy están hablando hay diferentes generaciones: baby boomer,
la generación X, los millennials, y están en todas partes del mundo, pero son una única generación. David dice que sirvió a una generación. David tuvo el privilegio de estar al servicio de un tiempo determinado, de una generación determinada llamada a un tiempo específico para hacer algo específico. Y terminado el propósito de Dios con él y con esa generación, David murió. Fin. Y que pase el que sigue. ¿El que sigue para qué, pastor? El que sigue a servir a la próxima generación. David fue un servidor de su generación. Él le enseñó a los que eran de su edad, de su tiempo, de su época, que se puede servir a Dios con corona o sin corona. Que se puede servir a Dios derrotando a un gigante o tocando el arpa. David es un servidor de su generación. David entendió que su servicio a Dios era un servicio hacia su generación. Que él tenía que afectar su generación de alguna manera. David es la inspiración de Israel. Israel hasta hoy se inspira en David. Dígame usted que no. Dígale usted a un judío, háblele mal de David y usted va a ver lo que se encuentra del otro lado. Es que David le sirvió a la generación completa. David marca un antes y un después. Y nosotros fuimos llamados a servir de esa forma. Con micrófono o sin micrófono. En la calle o en mi casa. Siendo un instruido o sabiendo muy poco más que lo que leo en mi casa. ¿Qué importa? Importa que yo entienda que Dios me llamó a servir una generación completa. A ser un ejemplo para una generación de servicio a Dios. Y servir así a una nación, a una generación, de ejemplo. David sirvió a su generación, dice la Biblia. Oiga, y esto lo escribieron muchos años después de David. Si usted dice lo escribió David en un salmo, presta la suspicacia. Pudiera decir, David, por favor. Cuando Juan dice de él mismo, el discípulo amado, usted pudiera decir, Juan. Pero esto no lo escribió David. Y dicen, verdaderamente hubo alguien que le sirvió a una generación completa. Ha sido el ejemplo de una generación. Conforme fue el propósito de Dios para con David. O sea que el propósito que Dios tenía para David no era ser rey, no era ser pastor, no era tocar un arpa, no era ser un militar, era ser un servidor de su generación. Por eso usted a David lo ve igual en cualquier lado, porque él entendió lo que él era. Un servidor de su generación, no importa cuál sea el lugar, la posición o el lugar físico donde él esté. Él era un servidor. ¿Puede entender? Demasiado profundo es. David sirvió a su generación. La pregunta es, ¿para qué le servimos a una generación? La pregunta es, ¿qué ejemplo vamos a dejarle a nuestra generación? Cuando mañana, muchos años después, si es que el Señor no viene antes, alguien fuera a escribir sobre usted o sobre mí, ¿qué va a escribir? Que usted sirvió ¿para qué? ¿O para quién? Servicio es mucho más que hacer algo, hacer una tarea. A veces hacer una tarea dicen que es un servicio, y sí lo es, pero servicio es una vida. Servicio no es una tarea determinada, no sé por qué a uno le dicen, ¿querés servir en la iglesia? Y uno cree que lo van a mandar a limpiar el baño, ¿verdad? No sé por qué está eso en... Usted en la iglesia puede servir amando al que tiene al lado. Usted en la iglesia puede servir de tantas maneras que usted no se imagina.
Servir es una vida, no es una tarea. ¿Puede repetirlo usted por mí? Servir es una vida, no es una tarea. La tarea puede cambiar, pero el servicio es el mismo. David sirve donde lo pongan. Te toca el arpa, le lleva comida a los hermanos, te cuida las ovejas, lo ama a Jonathan, te mueve el arca, trae de vuelta el arca si la tiene que traer, ofrenda, sirve con sus ofrendas para que hagan el templo, gobierna una nación, cría hijos, tiene familia, siempre sirve. ¿Sabe cuál es ¿sabe qué significa servir? Es ser útil. Yo cuando usted dice esto es inservible, usted está diciendo esto es inútil, realmente esto no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Servir es ser útil. David era útil donde usted lo ponga, y no porque era un dotado, sino porque tenía ese espíritu de servir a una generación. Voy a ir en el tiempo que Dios me use, en el lugar donde Dios me ponga, voy a ser útil con lo que tengo y con lo que soy. Porque tengo un corazón de querer servir a mi generación. Y mi generación trasciende mi iglesia. Mi generación trasciende mi país. Mi generación trasciende prácticamente el mundo. La historia. David trasciende la historia. Estamos hablando de él. ¿Cuánto hace que murió? Trascendente. Mire lo que dice Hechos capítulo 1, 16, porque es el mismo libro. Lucas encuentra que en el servicio hay algo. En el servicio algo hay ahí. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo. Este versículo, si usted lo mira un rato, ¿usted escuchó lo que yo le dije? David por medio del Espíritu Santo. Y Jesús dijo, es mejor que yo me vaya para que Él venga. Quédese eso ahí, piénselo y que le explote la cabeza en la semana. Así que había predicho el Espíritu Santo a través de David, en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Oiga, Judas también fue útil. Judas estaba al servicio de alguien. Si yo pongo a Judas y yo pongo a David, usted dirá claramente, uno sirvió bien y uno sirvió mal. Depende con qué mirada usted lo mire. Para mí los dos fueron útiles. Claro, un servicio fue a Dios. ¿Y el otro? También. Hoy se va preocupado de acá. Era la voluntad de Dios que Judas haga eso, ¿verdad? Pero olvídese de ese asunto. Eso vamos a dejarlo aparte porque no lo quiero conflictuar hoy. Si no me va a perder el foco de lo que estamos hablando. Él fue útil para el desprestigio de Jesús. Usted sabe, la consecuencia del servicio que Judas hizo a la religión de turno es que a Jesús lo terminen desnudando, golpeando y colgando y exponiéndolo en una cruz con toda su vergüenza. Oiga, la imagen que usted tiene de Jesús con el taparrabo ese no es cierta. Fue expuesto en su máxima vergüenza. Y mientras hay algunos que sirven a Dios y a la generación en la cual nacieron, intentando hacer lo trascendente que es estar al servicio de Dios y ser un ejemplo, hay otros que son servidores de la vergüenza de la iglesia. Servidores de la vergüenza de la iglesia, del desprestigio de la iglesia. Judas fue un gran servidor de desprestigio de la iglesia. Un gran servidor de que se puede servir más al dinero que a Dios. ¿Por qué cree que usted lo vendió Judas a Jesús? Por plata.
Usted estará toda su vida sirviendo a alguien. Siempre. No hay un momento donde usted permanezca neutro en su servicio. No sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Usted nunca está neutro. No dice, no, de momento, pastor, no, en la iglesia no estoy sirviendo, no estoy predicando. Honestamente, no seré el mejor de los ejemplos, pero tampoco estoy pecando. Mentira, usted no está neutro nunca. Eso es una mentira del diablo, decir, no, de momento estoy ahí. Usted no está ahí, usted está sirviendo al desprestigio de la iglesia. Si usted no está siendo un ejemplo a su generación, si usted no está siendo un servidor a su generación, entonces usted está siendo un Judas. Usted está al servicio del desprestigio de la iglesia. ¿Cómo puede ser que alguien pase delante suyo y ni siquiera escuche un Dios te ama? ¿Cómo puede ser que está llorando alguien delante tuyo y usted no le diga, voy a estar orando aunque sea por vos? Si a usted le da vergüenza ahí en el momento, aunque sea, déjame anotar, yo voy a estar orando por vos. Si usted no está sirviendo a su generación, entonces usted está sirviendo como Judas. Usted va a servir solo cuando sea a cambio de algo. Judas le fue útil a la religión solo a cambio de algo. ¿Se da cuenta? Ese es un espíritu horrible. Pero está en la iglesia. Acá no está. ¿A quién le está sirviendo? Pregúntele, ¿a quién le está sirviendo? ¿Está siendo de útil a tu generación o está siendo de útil al desprestigio de la iglesia? Ese es cristiano, ni cuenta que me di. Roba igual que yo, miente igual que yo, se acuesta con todos en el trabajo igual que yo. Sirve al desprestigio de la iglesia. Sirve a la vergüenza de la iglesia. Pero eso no es acá, ¿verdad? Servir a una generación es ser un ejemplo. Te dirá, pastor, pues yo lo conozco al diablo. Yo lo conozco y lo oigo cuando anda por ahí. Pero David se equivocó. Sí, pero David se arrepintió. Porque David sabía y era consciente de que él era un servidor de su generación. Oiga, David no le dio ni pena pagar consecuencia. David no se arrepintió porque su hijo se iba a morir. Se arrepintió porque entendió que durante ese tiempo él no fue un servidor de su generación. El Señor le quita a su hijo como consecuencia de su pecado. Y cuando le informan a David que está tirado en el suelo orando y clamando a Dios, le dicen, tu hijo ya falleció, se paró, se vistió y dijo, voy a seguir sirviendo a mi generación. Con hijo o sin hijo. Porque para eso existo. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Se da cuenta usted la diferencia? Judas se arrepiente y se ahorca. No es lo mismo. No es igual. ¿Trae consecuencias servir mal? Uf. Lea conmigo, Jueces, capítulo 16, versículo 25. Usted y yo conocemos la historia de Sansón. Si hay un hombre que no fue un ejemplo para su generación, es Sansón. Si hay una persona que tiene claro que su servicio está mal hecho, es Sansón. Años de servir mal a su generación, de no ser un ejemplo a nada y a nadie. Y el resultado, cuando usted lee la Biblia, dice que cuando ya estaban muy alegres todos los que estaban reunidos porque ya lo tienen capturado a Sansón, dice, saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando nosotros no estamos sirviendo a nuestra generación como Dios quiere, somos la diversión del diablo. Servimos de diversión para el infierno. El infierno dice, tráiganmelo acá ese que me voy a divertir con él. Usted sabe la vida de Sansón, todo en contra y diferente a lo que Dios le pidió que haga específicamente. Mire, si hay uno que no se podía equivocar era Sansón. Específicamente Dios le habló lo que no tenía que hacer y específicamente hizo todo lo que Dios le pidió que no haga.
Usted y yo a veces decimos, bueno, no sé, me equivoqué, es que no oí tan claro a Dios, este lo escuchó clarito. ¿Verdad? Que usted dice, no sé si tenía que hacer esto o aquello. Bueno, me equivoqué, pero es que no oí bien. Ok, este escuchó perfecto. Y terminó siendo la diversión del diablo. El diablo se divirtió con él. El servicio de Sansón para su generación fue la diversión del diablo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando la Biblia habla de Sansón y usted y yo todavía hablamos de Sansón porque trascendemos generaciones. Usted sirve en un tiempo, pero usted trasciende lo que usted ha hecho. Siempre. Lea la Biblia. Usted sirvió en un tiempo determinado. Oiga, usted tiene que entender esto. Usted y yo tenemos que entender esto. Todo lo próximo que Dios quiere hacer en el 2019 y para adelante en este país, Dios lo eligió a usted y a mí para hacerlo. Pero si entendemos eso, tenemos que vivir sirviendo a eso. O seremos la burla, o el diablo se burlará de nosotros. Yo conozco mi país, yo toda mi vida viví acá. Voy a la iglesia, me concibieron prácticamente dentro de la iglesia porque mi mamá no podía quedar embarazada. Así que imagínense. Hasta que aceptó a Jesús y ese día dice que ella sintió algo ahí que no sé. Yo vi la iglesia ser el objeto de burla del diablo. Yo me acuerdo los 90 cuando desfilaban los pastores por los programas de Chimento haciendo desastre con la plata, desastre con secretarias, desastre con esto y con aquello. Y el diablo utilizando eso como el servicio de la vergüenza de la iglesia. Divirtiéndose el diablo con la iglesia. Y nada nos exime de terminar igual. A menos que entendamos que estamos para servir a este tiempo, a esta generación. Todo el mundo critica a los millennials, usted ámelos. Sea uno o no sea uno, ámelos. Sírvales. Enséñele lo que no saben, muéstrele que usted puede ser un millennial que ama a Dios igual. No, que estos no se sujetan a nada, no, muéstrele que usted es distinto, que sí se puede ser distinto. Oiga, la generación de David entera, él tiene sus hermanos, más o menos son la misma generación, el único que está sirviendo es él. El único que se le anima a Goliat en su generación es él. Mostrando que sí se puede ser de esta generación, aunque todos dicen que son unos cobardes esta generación. Yo les voy a mostrar que no hay cobardía en esta generación. Yo les voy a mostrar que acá yo sirvo a mi papá, o sirvo tocando el arpa, o sirvo con una espada, pero yo sirvo. Yo soy útil en las manos de Dios. ¿Está ahí usted? No termine siendo el objeto de burla del diablo. He visto cantidad de cristianos que el diablo se burló y se lo disfruta hacerlo pasar vergüenza. Matrimonios destruidos, finanzas destruidas, ministerios destruidos. Y el diablo de risa. Y la iglesia de llanto. Porque no hemos entendido que estamos al servicio de una generación. Que lo que hacemos trasciende. Que si Dios te eligió a vos y me eligió a mí, para que no sé cuándo fue el día donde te predicaron o cómo llegaste a la iglesia, la cosa es que Dios quiso ponerte acá con un propósito en este tiempo, en esta hora, en este lugar, para que vos seas el que marca una generación. ¿No me crees todavía? Ayúdame, Espíritu Santo. Si usted no me cree que usted trasciende con lo que le dije, oiga, lea, Primera de Reyes 22, 25. Lo que usted hace trasciende, lo aprenden otros. Jesús. Sirvió y adoró a Baal y provocó a ira al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Él aprendió de una generación anterior que había que hacer las cosas mal. Y dijo, vamos a hacerlo como lo hacía mi papá. Y lo hizo mal. Hizo enojar a Dios y fracasó la nación y todos los planes que Dios tenía para ese tiempo. Si usted es padre o va a ser padre alguna vez, y sí va a ser, usted
tiene que entender que usted va a marcar a su hijo. Si usted hace las cosas mal, usted lo marca. Si usted hace las cosas mal, usted le enseña un camino equivocado, él va a seguir un camino equivocado. Nos miran, otras generaciones nos miran. Están mirando a ver qué hacen estos que estuvieron antes que yo. ¿Qué ejemplo le estamos dejando? ¿Qué tipo de cristiano Dios está dejando en el 2019? En este país, en este tiempo. Gloria a Dios que yo puedo decir que soy el resultado de padres que han elegido caminar como corresponde. El resultado, hijos que caminan como corresponde. Matemática simple. Gloria a Dios que soy hijo espiritual de alguien que lleva caminando más de 40 años haciendo lo que corresponde. El resultado, camina el hijo como corresponde. Porque las generaciones que vienen atrás nuestro, que ya existen, están mirando a ver qué vamos a hacer. Están mirando. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? Si usted no me cree, Jueces 2:7. Pastor, este mensaje como está ya un llamado a la responsabilidad, claro, necesito que madure. Discúlpeme. Es que este tiempo lo amerita. ¿Cómo me gustaría a mí hablarle de otra cosa? Usted no sabe. Y temo en otra. Pero Dios nos lleva a madurar pronto. Porque está apurado por hacer cosas. Si usted está abierto, usted sabe que Dios está por hacer algo. Sabe que Dios está por hacer algo, de eso que se ve, de eso que no es más o menos, que usted sabe que está por hacer algo. Mire lo que dice Jueces 2:7. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. ¿A través de quiénes? De ellos. Mañana, sus hijos, la generación que venga atrás, podrá decir lo que Dios hizo con usted o lo que usted nunca hizo con Dios. Eso es un hecho. Eso es un hecho que no lo podemos evitar ninguno. Ninguno de nosotros puede evitar ese momento. Alguien algún día va a hablar de lo que Dios hizo conmigo o de lo que nunca Dios hizo conmigo. Usted no sabe, yo no sabría explicarle cuánto me duele a mí ver tantos dones que se han desperdiciado. Tantos llamados sin atender. En consecuencia, tantas almas perdidas, ¿no? Porque si estos no hubieran atendido ese llamado, nosotros no estaríamos predicando. Qué sencillo parece, ¿no? Pero es que hubo alguien que entendió que tenía que servir en ese tiempo. Que su paso por la tierra era para algo mucho más grande que tener una casa, un auto, una familia e hijos. Porque cualquiera le preguntaste y dice, ¿quiere tener eso? Ok, ¿y después de eso qué? Bueno, llegar a viejo y ver nietos, genial. ¿Y? Bueno, le pongo mi mismo nombre a mi generación, perfecto. ¿Y después? Bueno, inventar algo y que dure para siempre. Por ejemplo, ¿qué? La cámara de fotos con rollo. El Walkman. Lo único que trasciende es lo que alguien ha hecho para Dios. Y lo que Dios ha hecho con alguien. Dice, no, pastor, usted va a ver, Steve Jobs le quedan 20 años máximo. Y nos olvidamos otra vez. No, bueno, pero Amazon un día, no sé, habrá otra cosa. Pero usted nunca se va a olvidar de Pablo, de Pedro, de Juan, de Josué, de Moisés, de Caleb, de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué? Porque lo único que dura para siempre es el servicio que uno le hace a Dios. Eso trasciende la generación, trasciende las generaciones. Trasciende.
qué mejor que alguien algún día pueda decir, el pueblo sirvió a Dios mientras ellos vivían. Tenían ejemplo a quien seguir. ¿Qué problema cuando hay un líder llamado para un tiempo y no es ejemplo y usted ve que el pueblo no sirve a Dios? Y cuando el pueblo no sirve a Dios es porque el líder no sirve a Dios. Porque no hay un ejemplo en esa generación. Porque usted ve el apogeo de Israel en época de David, porque David sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. Y el propósito de Dios era con David, pero era con una nación y una generación. Es un propósito que nos trasciende. No llegamos a entender la dimensión. Nunca. Mira, pastor, yo quiero ser sincero con usted. Yo no sé si algún día afectaré naciones. Si usted afectó a uno, usted nunca sabe a quién afectó. ¿Quién sabía el que le predicó a Gigi Ávila que iba a ser uno de los evangelistas más grandes de los años 90? ¿Qué sabía el misionero que golpeó la puerta de ese lugar y entró a una casa pobre y oró por un enfermo, pero había un nene mirando y se sintió afectado y se llamaba Reinhard Bonnke, el evangelista más grande de la historia después de Jesús, todavía vivo? ¿Qué sabía él? Pero él dijo, yo en este tiempo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y hoy hablamos de este hombre de Dios que, caramba, mírelo en YouTube si usted no lo conoce, métase. Porque esto no estamos hablando de un estadio de 200.000 personas, de 1 millón, estamos hablando de millones de personas en una campaña, siendo sanos, liberándose. Y él desde un lugar ahí tranquilito, uno un día le predicó. Oiga, nadie se acuerda el nombre de ese hombre. Pero este hombre nunca se olvidó quién fue. Usted no sabe lo útil que puede ser para Dios. Usted y yo no sabemos. Lo seguro es que usted y yo un día nos vamos. O Dios nos viene a buscar o nos toca partir como cualquier ser humano común. La pregunta es, ¿qué dejamos? Porque lo único que trasciende es lo que usted haya hecho para Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasan. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Pastor, quiero vivir así. Último versículo y no tengo más. Hebreos 11:13. Voy. Óigame. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esa es la única manera. Hasta que uno no recibe en su espíritu esa realidad, nunca puede servir a Dios como sirvió David. Nunca puede servir a Dios como sirvió Josué. Que Josué era útil para Moisés o cuando a él le toque liderar, pero era útil igual. Porque a veces de Josué hablan solo que cuando, bueno, y Josué, oiga, Josué le era útil a Moisés antes. Y él no estaba buscando un liderazgo, pero Dios vio a alguien dispuesto a servirle a una generación. Cuando alguien está dispuesto a servir a una generación, por encima de si Dios le da o no le da lo que él desee o espera, Dios usa a esa persona. La Biblia dice que estos hombres, y Hebreos 11 es el palacio o la galería de los héroes de la fe. Así está titulado, los héroes de la fe. Oiga, y ahí están todos los que usted y yo admiramos. Pero tenían un algo en común. Vivían acá como si no fueran de acá. ¿Cuántos extranjeros hay acá? ¿Verdad que usted tiene los pies acá, pero el corazón en otro lado? ¿Sí o no? ¿Verdad que usted dice, no, acá, esta es mi casa, bueno, mi casa de acá en Argentina, esta es mi casa acá en Argentina? ¿Por qué? Porque usted tiene una casa en otro lugar.
Porque su corazón está en otro lugar, aunque sus pies estén acá. Bueno, así lo entendían ellos. La tierra era un lugar donde estaban por ahora. Su corazón no estaba acá. Sus pies estaban acá. Cuando le decían, ¿dónde vivís, Pablo? Bueno, sí, una casa por ahí. Oye, ¿y tu futuro? Mi futuro está asegurado. Pero si no tenemos para comer. No, es que no entendiste. Yo viviré, no sé, 80, 90, 100 años y ya. Estoy de paso. Estoy peregrinando. Y óigame, lea bien. Murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Está en la Biblia. ¿Quiere leerlo? Está en la Biblia. Búsquelo en la versión que a usted le quede más cómoda. Dice lo mismo. Y después de ese punto no dice, y entonces llegaron al cielo y se quejaron fuerte, porque no dice eso, porque ¿qué les importa la tierra? Les importa lo que dejaron en la tierra. Les importa llegar al cielo y que cuando el Señor tome lista diga, ¿dónde están los que sirvieron a su generación conforme a mi propósito? Y ellos fueron a esa línea felices. Felices. Cumplimos la tarea. Mientras vivimos en la tierra, que fue poco comparado con la eternidad, hicimos lo que había que hacer. Fuimos útiles a los propósitos de Dios mientras estuvimos en la tierra. Y todo lo demás, ¿qué importa? Pero una pregunta, Moisés. Todos los dolores de cabeza, ya me olvidé. Estoy en el cielo. Hice la voluntad de Dios. Pablo, como un mártir, ni me acuerdo de eso. Naufragaste, te picó una serpiente, pasaste hambre, necesidad. De verdad no me acuerdo. Sí me acuerdo que serví a mi generación. Sí me acuerdo que Dios hizo algo conmigo. Que no pasé por la tierra y no dejé un rastro. Pasé por la tierra y dejé el rastro del Espíritu Santo por todo lugar donde yo caminé. Ni me acuerdo lo que me costó. Usted sabe, una madre cuando va a dar a luz, y yo estoy cerca de eso por segunda vez con mi esposa. Yo estuve en la sala de parto. Yo conozco a mi esposa, pero esas caras de sacar un bebé del tamaño de una sandía por un espacio reducido, son caras de esfuerzo. Y uno está ahí que le da la mano como si fuera que eso sirve para algo, ¿verdad? Pero bueno, vamos bien. Y usted, no creo. Y es un esfuerzo que dura un tiempo. No es que ya, como en las películas. No. Hay un trabajo de parto. Dolor. Horas. Y usted ve el sufrimiento, el dolor, el esfuerzo. Y todo eso cambia cuando ese bebé sale. Usted dirá, claro, porque deja de hacer fuerza. No, porque todo tuvo sentido. Todo tuvo sentido. Se lo digo, yo lo vi en primera fila. Y planeo verlo de nuevo. A ver si eso me recuerda que no importa cuánto esfuerzo yo hice acá, ni cuánto mal la pasé alguna vez, ni cuánto me lastimaron, ni cuánto me hicieron, ni... El día que yo lo mire al Señor y diga, yo hice lo que vos me pediste, se me pasó todo. ¿Qué esfuerzo que yo haya hecho se compara con eso? ¿Qué entrega que yo haya podido hacer es comparable con el pararme delante de Dios y que digan, hagan una fila acá los que sirvieron a su generación conforme a mis propósitos? Y uno pararse ahí y decir, wow, ahí está Pablo. Y Moisés. David. Y usted parado en la misma línea. Dígame con qué compra eso. ¿Qué esfuerzo no vale eso? ¿Usted cree que David se acuerda que su hijo lo traicionó? Una vez que llegó al cielo, ¿usted cree que él se acuerda que Saúl lo persiguió? ¿Cree usted que él recuerda que sus hermanos lo menospreciaron?
¿Cree usted que Él se acuerda del tiempo rodeado de locos adentro de una cueva y endeudados? Ni se acuerda. Le digo más. ¿Cree usted que Él se acuerda de matar a Goliat? No es importante. Lo único que Él está convencido es que Él sirvió a su generación y escuchó de boca del Señor decir: buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Porque no importa qué tan grande sea lo que usted cree que puede hacer para Dios, siempre va a escuchar: sobre poco has sido fiel. Porque en comparación, oiga, el Señor creó el cielo y la tierra. Lo que usted haya hecho se puede llenar estadios, puede cambiar al mundo entero, y es poco. Pero ¿cuánto vale escuchar de la boca del Señor: buen siervo y fiel? Sobre poco fuiste fiel, pero vení, te voy a poner sobre mucho. Entra en el gozo, en el disfrute conmigo. Vamos a disfrutar el resto de la eternidad. Usted y yo no entendemos la eternidad. No la entendemos. Somos finitos. Aún a veces las películas, no sé, hay películas que tratan de algo que pasa el tiempo y ese sigue ahí, no sé, el hombre bicentenario, los vampiros que duran y duran, pero igual no es, ni siquiera eso es eternidad. Pero usted imagínese una eternidad pasándola sabiendo que usted hizo lo que tenía que hacer. A veces hacemos lo que tenemos que hacer un rato y usted vuelve a su casa con... Estaba así de pecar, pero no lo hice. No lo hice. Y usted, ¿nunca le pasó? A mí me pasa. Te dice: estaba todo dado para que yo haga lo... No lo hice. Y usted vuelve a su casa. ¿Qué te pasa? ¿Te aumentaron el sueldo? No. Algo mejor que eso. Imagínese pasar una eternidad sabiendo que usted cumplió el propósito conforme a lo que Dios quería que usted haga. Que usted fue útil en las manos de Dios para que Dios trabaje a una generación completa. Y que esa generación en la que usted trabajó trascienda y sea la que enseñe a los próximos. Es profundísimo lo que le estoy hablando y vamos a dejarlo ahí. Póngase de pie. David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Pero ¿cuánto que dejó? No trascendió el templo para el cual él dejó dinero. No trascendió su palacio. No trascendieron sus hijos. Pero todavía estamos hablando de lo que él hizo para Dios. Oiga, y hay generaciones que todavía estamos hablando de un montón más allá de David. Si usted es mujer, usted debería leer algo de Kathryn Kuhlman. Todavía estamos hablando de lo que esa mujer hizo para Dios. Si usted es hombre, debería leer a Smith Wigglesworth. Todavía estamos hablando. A. Allen, Juan Lake. Y son cercanos a nosotros. Y cercanos a nosotros nos han mostrado que se puede todavía marcar una generación. Que esto no estaba reservado solo para David y los discípulos de Jesús. Que se puede no ser la marioneta del diablo como iglesia. Que se puede no ser el chiste, sino ser el que vence, sino ser el que enseña, sino ser el que marca. Fuimos llamados a eso. Usted quería saber